¿Cómo lo viste vos, Beatriz? A ver, lo que yo pude percibir es que hubo empresas con presencia en los side events. Me parece que también la mayoría de las empresas se refugió en eventos propios. Esto sería como una mirada más crítica. Se aisló y no tuvo tanta interacción con el resto de los grupos de sociedad civil. Digamos, la definición de sociedad civil para Naciones Unidas incluye al sector empresario. Y me parece que hubo 3 días de un evento de Pacto Global y después hubo otros eventos que eran exclusivamente para el sector empresario. Sí, y me parece que lo que hay que ir a discutir en Río es la interacción entre los actores y que es fundamental potenciar esa interacción para hacer converger intereses que ayuden a mover esta línea del desarrollo sustentable, ¿no? Nosotros trabajamos mucho en eso. Y me pareció, si bien uno ve a algunos empresarios no argentinos en los site events exponiendo y contando sus buenas prácticas, me parece que faltó esta interacción de actores fundamental para negociaciones de este tipo. Volviendo un poco y vinculando un poco los dos temas que se estaban hablando recién, ¿no? Por un lado, la postura de países como Argentina de G77 y también el tema de la postura o, digamos, la presencia más activa o no de las empresas. Uno de los grandes temas, digamos, que estaba en discusión para los países del G77 era justamente estas barreras ecológicas al comercio, ¿no? Podríamos decir un etiquetado con huella de carbono y, bueno, que se ve a futuro como una especie de barrera para arancelaria, ¿no? ¿Cómo ven esto en la posición de los países G77, de Argentina, retomando y viendo esto, ¿no? De una manera, en algunos países diciendo, bueno, esto en realidad es todo un negocio que también, digamos, van a aprovechar otras empresas, o no, o también depende cómo uno lo tome, si es proactivo, puede ser algo que también nos posicione bien a nivel internacional. ¿Por qué no? ¿Cómo verlo? Y, digamos, vinculando un poco la postura como país y de las empresas también. Mónica. Quería comentar brevemente. A nivel país, nuestro país, todavía no hay una metodología internacional unificada, lo sabemos, y nuestro país es muy crítico y no reconoce ninguna metodología. Y aún así, en la provincia de Buenos Aires ya se hicieron los estudios de huella de carbono de los productos exportables en un principio, porque son los que van a sufrir los recortes. Entonces, lo que es de destacar, primero, que desde un gobierno subnacional, ¿no?, se tomó la iniciativa. Segundo, se participaron universidades y empresarios brindando sus datos, digamos, el sector agropecuario brindando sus datos de emisiones. Obviamente, todo este estudio se hizo en línea, en un compromiso y en línea con Cancillería, que es quien lleva las negociaciones en temas económicos y comerciales. Entonces, bueno, ahí se puso en práctica, fue un tremendo esfuerzo, fueron 3 años de trabajo. No pudimos publicar todavía los resultados, los documentos, por esto mismo, ¿no? Por los cuidados que hay que tener en las distintas. Mantenemos el nombre de huella de carbono. Uruguay, por ejemplo, trabaja con otra denominación. Nosotros dijimos, ya está en el conocimiento colectivo. No, digamos, tomemos lo bueno, tomemos los resultados de estos estudios, ya fueron adelantadores, nuestros productos serían competitivos, pero bueno, tenemos que hacer algunos ajustes. Entonces, pero ya digo, lo difícil no fue lo innovador, fue la interacción entre los productores, ¿no? Los investigadores, el gobierno, el Cancillería Nacional. Ese fue un poco lo que dice Beatriz, la falta de articulación, que bueno, que también son procesos, ¿no? O sea, esto muestra el estado en el que estamos en la gobernanza y todo el camino que hay por recorrer, ¿no? Un poco. Yo retomo la pregunta sobre el tema de la posición argentina, digamos. Yo creo que fue extremadamente conservadora la posición argentina. Y creo que, digamos, detrás de la fuerte defensa del principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas, que claramente ha sido históricamente uno de los ejes de la política exterior argentina en esta área y de casi todos los países de América del Sur, creo que a partir de la defensa de ese principio se evitó poder avanzar o abordar o asumir cualquier otra actitud innovadora sobre el tema. Yo el viernes, digamos, cuando conversábamos con otra gente, ONG argentina, decíamos, ¿cómo se va a descodificar esto hacia adentro de nuestro país? Que era mi preocupación. Digamos, cuando las autoridades ambientales, que acá, digamos, yo veía autoridades ambientales argentinas felices hablando de éxitos en la conferencia de Río porque habían logrado mantener el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas, habían logrado doblarle el brazo a los del norte, etcétera. Digo, bueno, cuando nuestra autoridad ambiental se tenga que sentar con energía, con minería, con agricultura, ¿cómo se va a decodificar esto hacia adentro de nuestro país? En un país donde la agenda ambiental es periférica, la institucionalidad ambiental, digamos,
si bien avanzó muchísimo en estos 20 años este país, desde el Río 92, de la Constitución del 94, todavía es un tema periférico en la agenda política argentina. Entonces, y la institucionalidad ambiental argentina tiene que pelear sus espacios con sus pares dentro del Estado. ¿Cómo se va a decodificar hacia adentro de nuestro país? Esto se va a decodificar como, digamos, una carta abierta para avanzar en estrategia de desarrollo sin incorporar la sustentabilidad. Creo que, digamos, el Estado argentino tuvo una posición excesivamente conservadora, no fue único, creo que fue la posición de casi todos los países de la región. Hubo algunas excepciones, como fue, por ejemplo, la iniciativa de el principio de 10 que mencionó Beatriz, que sobre tema en el cual Argentina es un país que comparativamente está bien en la región, pero creo que en términos generales fue una postura muy conservadora. ¿Alguno quiere agregar algo a esto, digamos, desde la postura argentina? Que digamos, si había un espacio para haber asumido algún tipo de liderazgo, si había algún espacio para generar alguna innovación y posicionar a Argentina también desde otro lugar ahí, a futuro, quedó pendiente. No, lo que creo es que las organizaciones de la sociedad civil tenemos que organizarnos más y mejor y mejorar nuestra articulación con el Estado para poder incidir en estas posiciones y realmente que se genere una política pública de más calidad vinculada al desarrollo sustentable. Entonces, nosotros vimos, por ejemplo, que en otros países las organizaciones de la sociedad civil son parte de la delegación oficial, no de la negociación, pero sí de la delegación oficial. Entonces, me parece que nosotros acompañamos esta idea de posiciones regionales, ¿no? Para estas negociaciones. Me parece que mirar a Latinoamérica es el camino correcto, pero también miremoslo en todas sus dimensiones y veamos qué buenas prácticas existen de incidencia de organizaciones de la sociedad civil en las posiciones oficiales, qué dispositivos institucionales ya existen para esto y mejoremos también nuestra capacidad de incidir en las políticas públicas y de generar estos dispositivos institucionales para la participación ciudadana. Perfecto. Y un poco para, antes de despedirnos, y igual tenemos unos minutos, ¿qué se imaginan, digamos, y ahora qué sigue? Porque vimos qué pasó en Río, digamos, todo esto de alguna manera tiene que bajar. También, digamos, todo este tejido de redes, como decían, digamos, bueno, tal vez no pasó todo lo que uno hubiera querido que pase a nivel de negociación multilateral de países, pero sí a otros niveles, digamos, muchos vinieron con, digamos, acuerdos para seguir trabajando a nivel también de organización de la sociedad civil. Digamos, ¿qué sigue después de esto? ¿Qué se puede seguir trabajando en otras instancias? Y también, ¿cómo va bajando esto, digamos, más allá del gran acuerdo o no a nivel países? Sí, ¿y cómo imaginan que esto va a cambiar? Esto que decías vos, ¿no? Cuando estabas allá te preguntabas, bueno, ¿cómo lo imaginan? ¿Cómo imaginan que va a movilizar o mover o qué va a mover? Yo creo que lo que nos queda ahora, los que pudimos participar de la cumbre, en los que tuvimos acceso en determinados lugar de esa negociación y demás, lo que nos queda es trabajar en el lugar que tenemos. Digamos, no nos vamos a golpear con un martillo a la cabeza por lo que no pasó, lo que dejó de pasar. Estamos de vuelta en Argentina, cada uno en su escritorio, y tenemos que trabajar pensando en que lo que hacemos tiene que ser correspondido con lo que ese documento dice, en lo que nos respecta a nosotros, con los presupuestos mínimos que nos brinda la Nación, con la legislación propia, trabajando con los 135 municipios que tiene la provincia de Buenos Aires, con estas políticas innovadoras que estamos desarrollando. Y es verdad, que a mí me ha costado bastante, es ubicar a los actores de la sociedad civil. Yo te voy a comentar una infidencia. Hace 2 años traté de hacer un congreso pura y exclusivamente de gobierno con ONGs y me respondieron 5. No sé si habremos hecho mal las cosas nosotros, ¿no? Pero le enviamos correos electrónicos, hicimos llamados a todo el listado que tenemos por personalidad jurídica dentro de la provincia de Buenos Aires y no tuvimos convocatoria. La verdad que fue una frustración, pero bueno, no voy a... Hay que revisar el mailing, por pronto. Sí. Sí, a veces pasa, digamos, esta articulación, digamos, entre distintos sectores. No es fácil, cada uno, digamos, tiene su propia agenda, hasta su propio lenguaje, sus propios intereses. Es complicado, pero, digamos, me parece que metodológicamente, los argentinos nos cuesta bastante esta articulación público-privada, es complicado, ¿no? Creo que hay que trabajar mucho por el desarrollo del en la provincia de Buenos Aires, lo digo a modo casi de anuncio, estamos ultimando los detalles para la conformación de un consejo social ambiental.
en el que esperamos que desde cada municipio tenga representatividad las ONGs locales, así como por ejemplo lo es en el Comité de Cuenca del Río Reconquista y demás, que hay una estructuralidad y puedan estar representadas. Bueno, también lo queremos llevar a todo el ámbito de la provincia de Buenos Aires. Bueno, está bueno. Ahí van a tener más espacios de diálogo, se van a ver más seguido, ¿no? Bueno, a ver, ¿qué se viene de ahora en más? ¿Quién se suma con este especie de cierre de el post-Río? ¿Qué se viene? Quizás, siguiendo lo que decía Ryan, yo creo que la decodificación es importantísimo. Yo creo que en estos procesos globales siempre existe la tentación de perderse en lo que 192 estados no pudieron alcanzar para no alcanzar a nivel nacional o progresar en la agenda. Yo creo que eso es fundamental. Yo creo que la participación ciudadana, coincido en ese análisis que hay que pensar una nueva forma de participación por parte de la sociedad civil, pero me parece que dentro los tres actores tenemos que pensar nuevas formas de articular, y es fundamental. Alguien decía, bueno, esto va a ser el documento que va a liderar los próximos 20 años. Yo espero que no, porque si no estamos mal. Estamos mal. Yo creo que si no avanzamos a otra velocidad y con otros parámetros, básicamente es un fracaso. Entonces, lo considero no un fracaso porque hay un documento, pero si no se avanza, y esta es la vara con la que vamos a medir el progreso, es muy bajo. Entonces, de codificación a nivel nacional tenemos que discutir. Argentina necesita discutir sus políticas energéticas, sus políticas de explotación minera. No puede pasar desapercibido lo que pasa en el contexto nacional, escondiéndolo bajo, un fracaso de un sistema global. Formalmente lo que continúan son los objetivos de desarrollo del milenio. En el 2013, septiembre del 2013, los países tienen que acordar a nivel global cuáles van a ser los temas de los objetivos de desarrollo del milenio. Esto va a guiar cómo nos posicionamos y hacia dónde vamos como humanidad. Es muy importante que participemos. Y creo que se avanza en los acuerdos privados, un poco lo que decían de las ciudades. O sea, en el 2010 la humanidad pasa a tener más personas viviendo en ciudades que en el campo por primera vez en la historia de la humanidad, lo cual hace que las ciudades sean un elemento sumamente importante de progreso, pero no es suficiente. A lo que voy es, este es un problema global que necesita un acuerdo global. Es importante que avancemos desde otros espacios, del sector privado, desde los estados provinciales o locales, pero es también muy importante que veamos cómo vamos a mejorar las prácticas que tenemos en los espacios de gobernanza global, porque la sustentabilidad no tiene solución en parcelas más pequeñas, porque es básicamente un concepto lleno de externalidades que plantea que tenemos que ponernos de acuerdo entre los estados-nación. Daniel, Mónica. Bueno, Mariano, ni que nos hubiéramos puesto de acuerdo, ¿no? Yo comparto. Yo los vi que se juntaron antes. No, yo comparto plenamente lo que dijiste. Le agregaría, únicamente que hacia adentro de nuestro país, si uno compara con la Río 92, el documento y los productos de Río 92 fueron un gran insumo para el desarrollo de la agenda y la institucionalidad de la política sobre ambiente en Argentina. La reforma del 94, el reconocimiento de un derecho a un ambiente sano, etcétera, etcétera. De ninguna manera podemos tener ninguna expectativa de que este documento o de esta cumbre, genere eso. Por eso, mi resquemor es que tal vez hacia adentro algunos actores económicos lo lean de otra manera, ¿no? Bueno, no se pudo avanzar, hay vía libre. Entonces creo que las autoridades ambientales de los estados, van a tener un fuerte desafío. Que creo sinceramente que, capaz que soy demasiado pesimista, pero hasta cierto punto, si a la lectura interna chiquitita de la política barata y chiquita, esto se puede leer, como permiso y menor debilidad. Entonces creo que hay un fuerte desafío para los actores dentro del Estado, que tienen su responsabilidad de proteger el derecho al ambiente de los ciudadanos argentinos, y la calidad del ambiente, las autoridades ambientales de la provincia y de la nación. Creo que tienen un desafío mayor, y las organizaciones, que trabajamos en este tipo de cuestiones y que tenemos este tipo de preocupación, creo que tenemos que trabajar fuertemente en colaborar, en tratar de que se avance y que no se retroceda. El tema de la participación pública y la demanda social es central. La agenda ambiental en Argentina, o avanza a partir de decisiones de élite de arriba para abajo, o avanza a partir de demanda social de abajo hacia arriba. La demanda social en Argentina en tema ambiental está muy fragmentada y es reactiva, entonces no tiene escala. Un gran desafío para aquellos que estamos trabajando en los temas de sustentabilidad y ambiente es cómo generar escala a esa demanda social. Gracias. Mónica.
Cortito, sí, es cierto, hay una reformulación de roles, ¿no? Que es necesaria, que bueno, no es que alguien tenga intencionalidad, pero bueno, en determinada época lo que resultaba era el reclamo, la alarma, y desde por otro lugar era lo que funcionaba, hoy debe funcionar otra cosa. Yo estaba leyendo acá, por ejemplo, en el tema de la pobreza, ¿no? Entre las perlitas de discusión durante las negociaciones, Estados Unidos quería, cada vez que se hacía referencia a la reducción de la pobreza, quería agregar la palabra extrema. No sé si recuerdan. Entonces, eso es algo, bueno, no se logró, pero hay algo que nosotros escuchamos de un participante en Mar del Plata. Nos reunimos muchos gobiernos subnacionales a aportar a la declaración de Río, ¿no? Una declaración de gobiernos subnacionales. Y uno habló sobre el principio de no retroceso. Y me sonó igual de brillante que el de responsabilidades comunes, pero diferenciadas en un principio no retroceso. Entonces, a ver, no podemos volver a sentarnos y volver a discutir si se incluye la palabra extrema o no en un documento. Sobre eso hay que trabajar. Me parece también, me parece una frase, un principio muy bueno. Muy gráfico. ¿Cómo? ¿Algún comentario final, Beatriz? No, básicamente, yo creo que ahora empieza una importante agenda del desarrollo sustentable que se puede denominar el post-Río. Creo que tiene que ver con el no retroceso, tiene que ver con este piso que nos da el documento, pero obviamente tiene que ver con políticas a nivel nación y a nivel regional que nos podemos dar los países y que nos la podemos dar en el sentido amplio, digo, con la participación de más actores, ¿no? Que le den como más legitimidad social. Yo acuerdo plenamente con que la producción de la política pública se hace en este ida y vuelta, ¿no? De abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo, pero creo que fundamentalmente es ese de abajo hacia arriba, y ese de abajo hacia arriba lo tenemos que fortalecer. No podemos seguir manejándonos con este nivel de fragmentación, y yo creo que la fragmentación de la sociedad civil en el sentido amplio, desde los conflictos mineros, por ejemplo, una de las cosas que se pueden aportar para su solución es construir capacidades para estar en pie de igualdad en las negociaciones, porque una negociación a nivel local carece de las mismas asimetrías que carecemos cuando vamos a negociar a nivel internacional. Entonces, construir capacidades para que los actores que se sientan a la mesa y que la mesa no siempre se incline del lado del poder económico, por decirlo de una manera, o del poder político, y que realmente todos los actores puedan participar en condiciones más iguales y con más legitimidad social de este proceso, me parece que es clave. Bueno, la verdad, un lujo la mesa. Sí, nos quedamos muy cortos, necesitábamos 3 programas mínimo. Pero bueno, podemos repetir, se siguen viendo, comemos sanguchito, vamos haciendo el de abajo hacia arriba. Pero bueno, muchísimas gracias a todos por estar con nosotros. Bueno, estuvo Beatriz Anchorena de Fundación Compromiso, Mariano de Donatis de Cívicus, Hernán Pantuso y Mónica Casanovas del Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible de la Provincia de Buenos Aires, y Daniel Ryan de FAM. Así que muchísimas gracias a todos por compartir en este análisis post-Río, Río más 20. Esperemos que el documento, como decíamos, sea el piso para lo que viene, no el documento que marque los próximos 20 años, y que, digamos, más allá de las grandes negociaciones que son vitales también, digamos, como decía Mariano, para manejar estas externalidades que implica la sustentabilidad, también se puedan empezar a tejer alianzas a nivel más micro que también ayuden a mover esto un poco, ¿por qué no de abajo hacia arriba también? Sí, que nos ponga a trabajar también a los argentinos, porque está claro también que tenemos mucho para hacer antes de llegar a estas cumbres, ¿no? O sea, ahora el compromiso es a trabajar. Totalmente. Así que bueno, muchísimas gracias a todos y nos reencontramos la próxima semana, el próximo martes, como siempre, a la 1:00 PM acá en FM Identidad. Chao, hasta luego. Buena semana para todos.